Hola gente, ¿cómo están? Después de tanto tiempo de no subir un video mío grabándome la cara simplemente y de subir solamente videos de la universidad, de mis trabajos, he decidido volver y qué mejor tema, ¿no? Creo que volver que un tema que me ha tocado a lo largo de toda mi vida, ha atravesado toda mi vida debido a que convivo actualmente con una familia muy cristiana evangélica, muy conservadora, y quería dar mis opiniones sobre este tema, sobre el tema de la existencia de Dios. Desde ya les adelanto que yo soy agnóstico y trato de ser bastante centrado, trato de ser bastante objetivo con todos mis pensamientos y las cosas que yo creo, pero mi intención con este video es que conozcan mi forma de pensar. No quiero ninguna discusión, no quiero armar ninguna especie de conflicto. Siempre la intención es debatir y que podamos aprender, podamos hacer alguna especie de aprendizaje, y que me parece que lo más importante de todo esto es que podamos ejercer, ¿no?, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de culto, y que siempre el objetivo es poder alcanzar una especie de verdad, pero digamos, a veces es muy complicado debido a todos los factores que atraviesan temas como este. A veces hay mucha política de por medio, a veces mucha ignorancia, a veces mucho desconocimiento humano, muchas limitaciones como humanos y un montón de factores que atraviesan. Yo era cristiano, evangélico cuando yo era chico, pero había un montón de cuestiones que no me cerraban, no me hacían sentido, sobre todo con la historia de Adán y Eva y la historia de la salvación de Jesús. Nunca entendí por qué Adán y Eva eran condenados por el fruto. Me refiero, entiendo que la serpiente, que era como la encarnación del diablo, los tienta, pero les dice que van a ser igual a Dios. No entiendo cuál es el pecado de querer ser como Dios. Obviamente a una persona le encantaría ser superior, como evolucionar. También me llama mucho la atención de que era el fruto del conocimiento del bien y el mal. Es como si Dios no hubiese querido que sean conscientes, ¿no?, que entiendan un montón de conceptos, y los quería bien ignorantes. Los que me remonta a cómo eran en las épocas antiguas, donde, por ejemplo, no querían que las personas comunes tengan acceso a la Biblia y a diferentes tipos de libros, al conocimiento. Siempre estaba relegado a personas de un alto rango en la iglesia, sacerdotes. Entonces siempre era como que el conocimiento era privado, por así decirlo. Era no privado en el sentido de lo que lo conocemos hoy en día, me refiero. Era como muy para personas de una élite. Bueno, no sé si se entiende. La cuestión es que es bien sabido para todo el mundo que las personas con poder, por ejemplo los políticos, las personas que tienen grandes influencias y que necesitan, por ejemplo, que la gente los vote, no quiere que la gente se instruya y no quiere que la gente sea consciente. Básicamente los quieren ignorantes porque es más fácil manipularlos. Me hace acordar un poco eso de la Biblia, que no quería Dios que coman del árbol del bien y del mal. Más allá de que tampoco me hacía sentido de que comiendo un fruto toda la humanidad se jodió, porque sí entiendo que era un pecado, pero toda la eternidad, toda la humanidad se jodió solamente por eso. Hubieron muchas cosas que yo nunca les encontré sentido desde que yo era chico, desde que yo tenía 5 años, e incluso a día de hoy no les encuentro sentido. No hubo ningún familiar, no hubo ningún amigo, no hubo ningún compañero del colegio, ningún pastor que me haya podido responder de manera satisfactoria muchas de estas preguntas. Yendo más a por qué me parece que hay muchas incongruencias en la Biblia, además de lo que acabo de decir, de que muchas veces se nos da a entender que es un libro escrito por hombres y para hombres, tampoco me hace mucho sentido el tema de la justicia, el sentido extraño de justicia que tiene Dios, sobre todo cuando vemos que la paga del pecado es la muerte. Es algo que pareciera una ley inviolable, que Dios se tiene que apegar a ella, como si Dios realmente no lo pudiera hacer todo. Se tiene que basar siempre en que la paga del pecado es la muerte. Debido a esto es que la humanidad es condenada por ser pecadores, aunque ya tenemos naturaleza pecaminosa, entonces no sería nuestra culpa, sería culpa de él por habernos creado así. Pero ok, supongamos que es nuestra culpa, entonces nos podríamos ir al infierno solamente por pecar una vez en nuestra vida, cosa que sigue siendo injusto, y me parece medio extraño, ya que una de las cualidades de Dios es que es justo, pero no se coincide mucho con sus reglas. Entonces manda a su hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que no crea sea salvo y no se pierda y tenga vida eterna. Pero volvemos
volvemos a la injusticia. Está matando a un inocente que no hizo nada para salvar a demás personas. Entonces, primero, es injusto, o sea, no se condice con el Dios justo. Segundo, ¿por qué no podía ser de otra forma? No hay otra forma, se supone que Dios todo lo puede. Tampoco se condice con el Dios todopoderoso. No puede encontrar otra forma, es como si fuese una especie de ley superior a él que tenía que obedecer y que tenía que cumplir al pie de la letra. No se ve tan todopoderoso como parece. Pero bueno, un montón de cuestionamientos como estos me hice a lo largo de toda mi vida. Incluso como creyente, a mí me decían que las dudas ayudaban a que uno se cimente, ¿no? se aferre más a la religión. Pero en mí llegó un punto en el que tenía tantas dudas y tantas personas a veces esquivaban las dudas o a veces las respondían de manera muy poco satisfactoria, que poco a poco me fui desapegando cada vez más de la religión. Empecé a ver que la iglesia era muy humana. Por ahí es como que se notaba que no había nada divino de por medio. Incluso hubo una vez que estaba en la iglesia y veía que todas las personas estaban cantando y adorando, y me entró una sensación muy extraña, que me sentía como tan aislado, tan diferente a eso, tan en mi propia bola. Me sentía tan como que no pertenecía ahí. Sentía que simplemente le estaban cantando al aire. Como sea, para ir resumiendo ya y para ir entrando en los últimos minutos del video, básicamente siempre tuve dudas, siempre tuve un espíritu muy crítico, también fomentado por las escuelas a las que fui, incluso por mi misma crianza, donde siempre me dijeron que yo tengo que ser analítico con las cosas que veo, por ejemplo en la televisión. Si yo veo una especie de serie donde reivindican la criminalidad, yo tengo que ser lo suficientemente crítico como para decir eso está mal. Fue tanto así que me criaron que me di cuenta de que no coincidía con toda la creencia cristiana. Cuando era muy chico me costó mucho darme cuenta, ¿no?, de que tenía dudas muy válidas. Yo solamente sabía que tenía dudas y pensé que las tenía que expulsar o las tenía que tachar o responder lo más rápido posible para poder seguir siendo cristiano. Esto también fomentado porque yo siempre viví en un ambiente cristiano. Todos mis familiares son cristianos, todos los colegios a los que he ido son cristianos. Obviamente iba a la iglesia, que la iglesia es cristiana. O sea, si no fuese cristiana no sería una iglesia. Entonces, desde todos los ámbitos, de todos los entornos en los que yo estaba rodeado, siempre estaba el cristianismo. Cuando empecé a ir a la universidad, empecé a salir un poco de ese ambiente y eso me ayudó a poder ver otro tipo de perspectivas. Me ayudó, no todas las personas que me rodeaban creyeran en Dios. Eso fue como un cambio bastante sustancial para mí. No voy a decir que empecé la universidad y me hice ateo o algo así, porque no tiene sentido. Simplemente me ayudó a un poco darme cuenta de que tenía que cerrar como una especie de ciclo o etapa en mi vida. Finalmente me di cuenta que no era ateo y no era cristiano, simplemente soy agnóstico. Y eso significa que creo que es muy probable que Dios exista, pero no soy una persona científica, no soy biólogo, no soy una persona que pueda hablar mucho del tema, más que experiencias personales por estar en la iglesia. Pero para ver el tema desde diferentes puntos de vista, obviamente yo no estoy capacitado y hay muchas de las personas con las que hablan hoy en día tampoco están capacitados para hablar de estos temas y lo hacen y esparcen mucha ignorancia. Hay muchas personas que dedicaron toda su vida a poder responder estos planteamientos y no han podido porque es un tema muy complicado. Debido a todo esto es que yo me planteo como un agnóstico, porque estoy consciente de mi ignorancia, estoy consciente de mis limitaciones como humano y sé que es una pregunta a la que no le voy a poder dar una respuesta sencilla, por lo menos en el corto plazo. Esto es algo que me contrasta mucho con el cristianismo, quienes creen que todas las dudas están resueltas en un libro de personas que escribieron hace mucho tiempo y que tienen muchas contradicciones entre sí. Incluso no hay que remontarse mucho a hechos históricos que contradigan la Biblia, simplemente hay que irse a la lógica, como lo hago yo, y entender que hay muchas cosas que simplemente no tienen sentido y al contradecirse se desvalida simplemente. O ir a esas partes oscuras de la Biblia como era Éxodo 21, donde están a favor de la esclavitud. Dios está a favor de la esclavitud. Bueno, y en contra de la homosexualidad y en contra de las mujeres y bueno, etc. No voy a tocar esos temas ahora porque bueno, son temas muy delicados y bueno, requerirán de otros videos con más preparación.
Este simplemente es un video contando una experiencia muy personal donde hay dos puntos de vista, ¿no? Hay dos formas de interpretarlo. La primera se diría que yo era creyente, pero tenía dudas que me llevaron a dejar de creer y ser agnóstico. En realidad nunca creí y no me daba cuenta. Son diferentes formas de verlo. Sea como sea, actualmente me encuentro en una posición en la que me siento bien como estoy. No tengo como traumas o cuestiones así que tengan que resolver con respecto a este tema. Pero sí me encanta hablarlo y por eso que estoy haciendo este video, porque me gusta debatir estos temas. La intención de esto es poder, como acabo de decir, debatir, no generar una especie de conflicto, ni pelea, ni discusión en el mal sentido, con ninguna persona, con ningún amigo, con ningún pariente, porque no tiene sentido. Sí creo que son temas importantes, creo que son también temas interesantes, y debido a que son temas importantes hay que tratarlos con la seriedad que merecen, no simplemente diciendo que todas las respuestas están en un libro viejo. Sí, abriendo la cabeza y decir, bueno, es un tema que implica diferentes cuestiones filosóficas, morales, biológicas, cosmológicas, y a veces no hay respuestas tan fáciles, tan sencillas para este tipo de planteamientos. Y nada, espero que este video les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y coméntenme en los comentarios qué les parece, qué opinan de todo este tema, cuáles han sido sus experiencias, si son cristianos, si son ateos, si son agnósticos. Bueno, díganme también si les interesaría que yo hable más sobre estos temas y dé más opiniones y cuente más anécdotas. Tengo un montón de cosas para decir, pero quería limitarme a dar una especie de introducción a lo que fue mi historia, ¿no? Mi experiencia dejando de creer en Dios. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Chao. No lo sé. Quiero que los demás sepan la verdad. Así que irás en contra de aquello a lo que has consagrado toda tu vida. Nunca es tarde para cambiar.